En Colombia, todas las entidades estatales deben tener un plan anticorrupción, que es la estrategia para prevenir la corrupción y mitigar sus riesgos. Los planes anticorrupción deben publicarse los 31 de enero de cada año y están compuestos por Mapa de riesgo de corrupción. Es la columna vertebral del plan anticorrupción, pues es la herramienta que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos que generen corrupción, tanto a nivel interno como externo de la entidad. Es a partir de esta determinación de riesgos que se establecen medidas orientadas a controlarlos. Estrategia antitrámites. Con ella se busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y trámites que brinda la administración pública. Las entidades deben simplificarlos, estandarizarlos, eliminarlos, optimizarlos o automatizarlos según sea el caso. Rendición de cuentas. Este proceso, que debe ser permanente, pone al alcance de los ciudadanos el quehacer de las entidades públicas. Atención al ciudadano. Aquí se concentran los esfuerzos de las entidades para garantizar que todos podamos tener acceso a trámites y servicios. Toda la información que se brinde debe ser completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad y, por supuesto, que se ajuste a la necesidad del caso. Transparencia y acceso a la información. En este punto se establecen los lineamientos para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública. Iniciativas adicionales. Aquí se incluye todo lo que la entidad quiera desarrollar para contribuir a combatir y prevenir la corrupción. En este punto, por ejemplo, se incluirá todo lo relacionado con la política de integridad, que es la que fortalece el sentido público de lo ético. La Secretaría de Transparencia es la encargada de realizar la metodología y brindar asistencia para su elaboración. Todos, ciudadanos, empresarios, funcionarios, debemos hacer parte de la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, y todos tenemos acceso al documento final. Así que hay que ponerse las pilas y consultar los planes anticorrupción y de atención al ciudadano de las entidades públicas, que deben estar publicados en los sitios web de cada una de ellas. De la Procuraduría General de la Nación, General, de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo Seccional de la Judicatura, de las Contralorías departamentales, municipales, distritales, que integran las diferentes comisiones regionales de moralización que hoy nos acompañan, a los funcionarios de las diferentes entidades territoriales que son sujetos de asistencia técnica por parte de esta Secretaría, y muy especialmente al equipo de la Secretaría de Transparencia, que en conjunto con las comisiones regionales de moralización hicieron posible el espacio que vamos a tener el día de hoy. También quisiera saludar muy especialmente a la ciudadanía por el interés de vincularse a estos espacios de capacitación. Tenemos claro que la corrupción no es un fenómeno reciente, por tanto no debemos desconocer el impacto negativo que tienen todas las esferas sociales. Este flagelo no solo resquebraja valores sociales, sino también pone en peligro la puesta en marcha de todos los presupuestos que se derivan de un Estado social y democrático de derecho, sino también afecta de manera directa, podríamos decirlo, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Para ello, la coordinación y la articulación de los órganos de control en el nivel territorial, así como la promoción de la participación de la ciudadanía, son fundamentales para atacar las causas y las consecuencias que deja este fenómeno en el territorio, y es precisamente este ejercicio de coordinación el que el día de hoy nos convoca. Es por esto que desde la Secretaría de Transparencia reconocemos que fortalecer las herramientas para la operación y crear instrumentos para las entidades con competencia en la materia para que puedan hacer frente a esta problemática, y así como capacitar a la sociedad civil, es una obligación que tenemos como Estado y es una deuda permanente que tenemos con la ciudadanía. Es necesario precisar que la Secretaría de Transparencia, como dependencia encargada de liderar la política pública del Gobierno Nacional en materia de lucha contra la corrupción, tiene
tres funciones principales. La primera es asesorar y apoyar en el diseño de una política integral de transparencia y lucha contra la corrupción. La segunda es coordinar con las entidades competentes en la materia del diseño e implementación de directrices, mecanismos, herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional en temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y también tiene como función orientar y coordinar con las demás entidades competentes el diseño y ejecución de estrategias culturales, campañas pedagógicas y de comunicación que estén orientadas a promover la legalidad, la integridad, la ética, los valores, el control social y el cuidado de los recursos públicos. Cabe destacar que las comisiones regionales de moralización fueron creadas por el artículo 65 de la ley 1474, en la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Esta ley posteriormente fue reglamentada por el decreto 1686 del 2007, mediante el cual se establecieron las funciones específicas que guardan especial coherencia con los tres grandes objetivos señalados en la ley 1474, como lo señalé anteriormente, prevención, investigación y sanción. Es así como las comisiones regionales de moralización, al tener la función de coordinar a los órganos de investigación y control en el nivel territorial, tienen un gran papel y tienen un potencial muy importante, no solo para combatir la corrupción, para garantizar el cumplimiento de la ley, para atacar la impunidad y servir de plataforma para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en lo público, sino también para crear condiciones que favorezcan el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. El evento que hoy nos convoca tiene como propósito principal dar a conocer lineamientos para la gestión de riesgos de corrupción, y con esto buscamos y esperamos contribuir en el cumplimiento de las metas contenidas en sus planes bianuales de acción en el componente específico de prevención de la corrupción en el nivel territorial. Sobre este aspecto, cabe destacar que la Secretaría de Transparencia, a través de sus ejercicios de acompañamiento de asistencia técnica en el territorio, pues ha acompañado a estas instancias en la creación, en la formulación de estos planes bianuales, y tengo que señalar que actualmente solo contamos con 26 planes bianuales de los 32 que deberíamos tener. Entonces, sea esta la oportunidad para hacerle la invitación a aquellas comisiones regionales que aún no han podido consolidar sus planes bianuales, que podamos avanzar con el acompañamiento técnico de esta Secretaría en la formulación de estos planes. También hago un llamado muy especial frente a la formulación, frente al diligenciamiento del formato para la presentación de sus informes semestrales. A la fecha solo tenemos 22 de los 32 que deberíamos tener, entonces quisiera invitarlos muy especialmente para que por favor procedan no solo a la formulación de sus planes bianuales, sino también a la consolidación de los informes semestrales. Todo esto teniendo en cuenta el importante rol que tienen las comisiones regionales en el territorio y con el propósito también de visibilizar el trabajo comisiones en cada uno de los componentes de sus planes bianuales. También quisiera señalar que con el propósito de visibilizar este trabajo, este año hemos lanzado el Boletín Transparencia a las Regiones, ya tenemos la segunda versión, entonces quisiera invitarles a ustedes como comisiones, consoliden esos casos de impacto regional, esas cosas que ustedes quieran que la gente en el territorio vean que ustedes están haciendo, y nos utilicen a la Secretaría de Transparencia como una plataforma para visibilizar este trabajo. Dicho lo anterior, le doy paso a mi compañera, la doctora Marta Ligia, para que proceda con la capacitación en riesgos. Muchísimas gracias por haber acogido esta convocatoria y sobre todo por la puntualidad. Muchas gracias, doctora Diana, por su intervención. A continuación, sigue la exposición de Marta Ligia Ortega, asesora de la Secretaría de Transparencia y experta en diseño de mapa de riesgos de corrupción. Doctora Marta, el escenario es suyo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos y a todos por su asistencia. Un placer saludarlos. Muchas gracias, Laura, por las palabras, muy generosas tus palabras. Voy a compartir en este momento una presentación, si me dan unos minuticos mientras la comparto. Bueno, ahora sí. Ahora sí, vuelvo y los saludo. Muchas gracias por su asistencia. Les envío un especial saludo a todos los funcionarios del nivel nacional y territorial, y por supuesto a todos los ciudadanos que nos acompañan en la mañana de hoy. Hoy me dirijo a ustedes para hablar en particular de la gestión de riesgos de corrupción. Pero antes de este tema, de abordar este tema,
Me gusta iniciar la charla hablando un poco sobre corrupción, o más bien dedicar un espacio, un momento, yo lo llamo como un momento de reflexión del daño que representa la corrupción para el país, para una región, para la comunidad en general. Eso será, digamos, mi primera parte, como les digo, es un espacio de reflexión. Continuaré hablando de plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Luego hablaremos de la administración del riesgo de corrupción. Finalmente, terminaremos esta charla con un tema de la mayor importancia. Hablaremos de los programas de transparencia y ética en el sector público que fueron creados con el artículo 31 de la Ley 2195, que, como les digo, es de la mayor importancia. Bueno, entonces, estos son los temas que en la mañana de hoy, como les digo, abordaremos. Entonces vamos a empezar con lo que yo llamo el espacio de reflexión sobre lo que representa la corrupción. Yo siempre digo, ¿dónde empieza? ¿Dónde se genera la corrupción? Indudablemente, digamos que las malas prácticas empiezan en casa, con la pérdida de valores. Finalmente, nuestra primera escuela es la casa. Ahí aprendemos o desaprendemos valores. Y siempre digo yo que empiezan con cosas chiquitas, pequeñas. Cuando llega el niño, coge la plata, la plata y que le sobró a la mamá, los 2.000 pesos. Y peor aún, uno a veces la aplaude y se burla de ello. Entonces, se coge la plata, llega el niño con unos audífonos Sony que entre comillas se encontró en el colegio y así vamos ascendiendo. Entonces creo yo que el que empieza con 1.000 sigue 2.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000, hasta que se generan las grandes defraudaciones. ¿Cuál es la que yo siempre digo? ¿Cuál es la típica? Cuando le pagan a uno con un billete falso. Normalmente le pagan a uno con el billete falso, lo que uno debería hacer es romperlo, pero no. A mí me robaron, yo se lo pago al taxista, pago en la bomba de gasolinas. Pérdida de valores. Y vamos a ver que como que todo es como una cadena. Se pierden los valores, no tenemos los valores, es muy fácil que se esfumen los recursos. Y si no tenemos recursos, perdón, aquí, si no tenemos recursos, es muy fácil que decaiga la inversión. No vamos a tener dinero, no sé, para puentes, escuelas, para inversión social, etcétera, etcétera. ¿Y qué genera todo eso? Vuelvo y se para acá. Genera pobreza, genera subdesarrollo, genera desigualdad, genera deterioro de la calidad de vida. Es decir, corrupción, pobreza, subdesarrollo, uno podría decir que van de la mano. Y finalmente, la corrupción socava la confianza pública. En síntesis, nos volvemos un país descreído. No creemos a veces en todas las herramientas que hay para la prevención de la corrupción. Ya esto en términos generales. Muy seguramente habremos oído hablar de transparencia internacional y particularmente de lo que se conoce como el IPC, Índice de Percepción de la Corrupción. El Índice de Percepción de Corrupción la emite una ONG llamada Transparencia Internacional. Transparencia Internacional se creó en los años 90, más exactamente en el año 93. Y existe capítulos en diferentes países del mundo. En Colombia está. Colombia llegó a finales de los años 90. Transparencia Internacional emite, como les decía, el IPC, Índice de Percepción de la Corrupción, que es como una evaluación. Una evaluación y tiene un puntaje de 1 a 100. Y siempre digo yo que el resultado es como año vencido, es decir, en enero o febrero, que es más o menos el tiempo en que sale el IPC, muestra el del año anterior, es decir, del 2021. En enero o febrero del próximo año, muy seguramente saldrá el del 2022. Y es una calificación, como yo les decía, de 1 a 100. Entre más cercano yo esté a 100, quiere decir que tengo mejor IPC, menores riesgos de corrupción. Por el contrario, entre más lejos esté del 100, quiere decir que tengo mayores riesgos de corrupción.
Colombia alcanzó un puntaje el año pasado de 39 puntos sobre 100. Una cifra preocupante. Y si se tiene en cuenta que el promedio en América es superior. Entonces, si yo país, por ejemplo, obtengo una calificación de 90, quiere decir que tengo 10% de posibilidades de riesgos de corrupción. Si por el contrario saco 10, quiere decir que tengo el 90%. Pero miremoslo en cifras. Los países mejor ranqueados, los primeros puestos en riesgos de corrupción, en índice de percepción de la corrupción, están Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda con 88. Noruega y Singapur con 85. Es decir, si ustedes ven aquí en los países escandinavos y en Nueva Zelanda, son los mejores ranqueados. Por su parte, los últimos, es decir, los que están abajo, son Yemen, 16, Venezuela, 14, Somalia, Siria y Siria, 13, y Sudán del Sur, 11. Por su parte, en América, los mejor calificados son Canadá, 74, Uruguay, 73, Chile, 67, Estados Unidos, 67 y Barbados, 65. Y los peores, son Guatemala, 25, Honduras, 23, Nicaragua, 20, Haití, 20 y Venezuela, 14. Si ustedes ven en este mapita, fíjense los colores. Yo a esto, que es, vuelvo y repito, de transparencia internacional, yo a este mapa mundo, yo le digo los colores de la corrupción. ¿Por qué? Porque los colores no son caprichosos. Y los voy a decir, el amarillo, aquí lo ven, aquí en los países escandinavos, por acá, los mejores ranqueados. Luego viene como un mostaza. ¿Listo? Otra vez me puedo correr. Luego viene como un color naranja. Ay, Dios mío, se me corre acá. Un amarillo, mostaza, naranja. Luego viene, yo lo llamo rojo Colombia. Y luego viene un vino tinto. Entonces son amarillo, mostaza, naranja, rojo y vino tinto. Si uno ve este mapa mundi, a primer ojo que ve, que prácticamente el mundo está rojo o no está en amarillo. Que entonces es como una visión preocupante sobre la corrupción. Pero ahora, esto era a nivel mundial, ahora miremosla ya en departamentos y sectores con mayores riesgos de corrupción. Según el IGA, el ITP y el Índice de Desempeño Fiscal, los departamentos con mayores riesgos de corrupción son Amazonas, Arauca, Chocó, Guainía, La Guajira, San Andrés y Bichada. Esto en cuanto a territorios, en cuanto a departamentos. Por su parte, los sectores con mayores riesgos de corrupción, según un estudio adelantado por la Universidad Externado de Colombia, son educación, salud, ambiente y justicia. Fíjense en ustedes que tienen dos sectores bastante sensibles, educación y salud. Y muy seguido está todo lo que tiene que ver con acueducto y alcantarillado, que es muy pecado a la salud. ¿Por qué? Un territorio que carezca de acueducto y alcantarillado muy probablemente tendrá su población problemática en salud. Bueno, esto en cuanto a departamentos y sectores con mayores riesgos de corrupción. Quiero hablarles ahora de una teoría que se llama la triangulación de la corrupción, que hace que una persona llegue a ser corrupta. Pues esta teoría señala que lo primero, y lo decía yo al principio, es la falta de cultura de integridad. Esa es la justificación, es como la base. Esa es la base, la integridad. En la punta está toda la motivación, aquellas presiones internas y externas que tiene una persona. Entonces, por ejemplo, yo no soy íntegra, además no tengo plata porque me acabo de separar, estoy dando un ejemplo, y en la parte aquí está la oportunidad, las debilidades, los controles y fallas. Aquí en esta oportunidad, en estas debilidades, cobra especial relevancia la gestión de riesgos de corrupción, que en un momento les voy a hablar de eso. Entonces, fíjense en de la triangulación de la corrupción. Por ejemplo,
yo soy una persona íntegra, podré tener la motivación y podré tener lo que llamamos la papaya, la falta de un control. Muy probablemente ahí no pasa nada. ¿Listo? Bueno. A veces uno ve como que la corrupción es gaseosa, la corrupción a veces es todo, creemos que cualquier irregularidad es corrupción, eso lo vamos a ver ahorita. No toda irregularidad es corrupción. Sin embargo, es una forma de violentar, de quebrantar los derechos humanos. Cuando, por ejemplo, a un niño no le llega su alimentación escolar, los padres, por ejemplo, programas de alimentación escolar, cuando yo hago una solicitud y mi solicitud queda de últimas porque no pagué por un trámite. Me están violentando mis derechos y uno a veces como que no ve esa relación. Bueno, ¿y qué es corrupción? Corrupción, la definición de corrupción es uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Pero analicemos un poquito esta definición. Es muy común que le digan, uso del poder, pues el que tiene poder. No, si lo pensamos bien, de alguna forma, de alguna manera, todos tenemos un poder y pensémoslo, digamos, en el quehacer, en las funciones que cada cual realiza, veremos que tenemos un poder. Entonces, yo soy el policía de tránsito. Tengo el poder de imponer una multa, un comparendo. Alguien hizo un cruce prohibido, le pongo un comparendo, pero me dice no, o le digo más bien, deme plata y lo dejo pasar. Fíjese que quebranté la gestión de lo público para la obtención de un beneficio privado. Igual, si yo soy el ordenador del gasto, estoy en un proceso de selección, en una licitación, pero alguien me dice, le doy el 10%, pero deme a mí el contrato. Entonces, yo lo direcciono. Fíjese que tengo el poder para esa facultad, para adjudicar, para adelantar un proceso, pero me dan ese beneficio. Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Estoy abusando de ese poder para desviar esa gestión para la obtención de un beneficio. Ahora, una pregunta que le hacen a uno muchas veces. ¿Cuánto le cuesta la corrupción al país? ¿Cuánto le cuesta anualmente la corrupción del país? Y hay muchos, digamos, se habla mucho sobre el tema. Lo primero que tengo que decir es que creo yo que el mejor amigo de la corrupción es la opacidad. ¿Por qué? Porque la corrupción es en sí mismo un hecho oscuro. En este sentido, es difícil determinar cuánto cuesta la corrupción. Se habla de millones, yo creo que vamos en billones, pero es difícil determinar. Sin embargo, sobre este aspecto, como les decía, se ha hablado mucho y existen varios conceptos. Por ejemplo, digámoslo a nivel mundial. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se estima que el 2% del Producto Interno Bruto del PIB mundial se pierde en pago de sobornos. Por su parte, Transparencia Internacional afirma que a nivel global se pierden cerca de 400 billones de dólares anuales en corrupción en la contratación pública. Esto a nivel mundial. En Colombia ha señalado o ha afirmado la Procuraduría General de la Nación que la corrupción le pasa a Colombia una factura equivalente al 4% del Producto Interno Bruto del PIB. El 15% del presupuesto nacional y que se afecta por sobornos y coimas el 18% de la contratación en las regiones. Por su parte, la Contraloría General de la República ha señalado que la corrupción le cuesta a los colombianos cada año alrededor de 50 billones de pesos. Pero como les digo yo, en mi opinión, esto es muy difícil, muy complicado de determinar, porque como les decía, creo yo que el mejor amigo de la corrupción es la opacidad. Bueno, esto en cuanto a
eran una pequeña reflexión sobre la corrupción. Vamos ya a empezar, era un espacio muy pequeño, vamos a empezar a hablar sobre el plan anticorrupción. El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se creó con la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. El artículo 73, palabras más, palabras menos, señala: cada entidad del nivel nacional, departamental o municipal deberá elaborar una estrategia anticorrupción que deberá ser consignada en un plan anticorrupción. Entonces, en síntesis, en suma, ¿qué es el plan anticorrupción? Es un ejercicio de planeación en que yo, entidad, consigno en este plan mi apuesta institucional de lucha contra la corrupción. Y nos señala este artículo 73, el plan anticorrupción debe contener por lo menos un mapa de riesgos de corrupción, una estrategia antitrámites, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Esto nos señala el artículo 73. Posteriormente se le incluyeron la política de rendición de cuentas y más adelante todos los mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información. Y hay un sexto componente que para nosotros, para Secretaría de Transparencia, es de la mayor importancia, que se llaman iniciativas adicionales. ¿Y por qué? Porque ahí es donde yo, entidad, proactivamente debería incluir todas las políticas, iniciativas, estrategias, prácticas que yo considere necesarias para mi lucha, para mi prevención contra la corrupción. Por ejemplo, ahí deberíamos incluir todo lo de participación, control social, deberíamos incluir todo lo relacionado con la integridad. ¿Y qué es eso de estrategia antitrámites o racionalización de trámites? La racionalización de trámites facilita el acceso a los trámites y servicios de la administración. Esto en cuanto a estrategia antitrámites. Yo siempre digo que donde hay un trámite, hay una posibilidad de que exista corrupción. Entonces, ¿qué se quiere con la estrategia antitrámites? Que se simplifiquen, se optimicen los trámites, que se eliminen todos aquellos trámites que definitivamente ya no sirven. Rendición de cuentas. Las entidades del nivel nacional y territorial deben o tienen la obligación de informar, explicar y dar a conocer los resultados de su gestión. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano o servicio al ciudadano buscan mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que tienen las entidades públicas. Siempre lo digo que es como muy parecido a trámites, y también digo lo mismo, desafortunadamente, infortunadamente, donde hay atención al ciudadano, hay una posibilidad de que exista corrupción. En cuanto a transparencia, acceso a la información, aquí se recogen los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información. Esto en cuanto a los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. También se dice que es necesario que el plan anticorrupción primero lo lidere su construcción las oficinas de planeación. Ellos son los encargados de liderar su construcción, su elaboración. También es importante, es necesario que se socialice. Esto quiere decir que se den a conocer los lineamientos establecidos en el plan anticorrupción de la entidad durante su elaboración, antes de su publicación y, por supuesto, después de su publicación. En este sentido, las oficinas de planeación deben liderar cómo se socializa tanto interna como adentro como afuera. Publicación en la sección de transparencia, acceso a la información, y finalmente el plan anticorrupción debe estar objeto de rendición de cuentas. Bueno, olvidé decirle que deberá publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año. Tiene un monitoreo
monitoreo de cada área, de las oficinas de planeación y un seguimiento de las oficinas de control interno. Este seguimiento es por lo menos 3 veces al año, con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. Una vez se publica el plan, se deben adelantar todas las actuaciones necesarias para dar a conocer tanto interna como externamente y podrá ser sujeto de ajustes, de las modificaciones las veces que sea necesario. Entonces, podrá ser 1, 2, 3, 20, 40. Ajustarse, solo se solicita que se le informe a las oficinas de control interno, se justifique por qué se modificó. Bueno, en cuanto ahora sí, el mapa de riesgos de corrupción. Bueno, primero les voy a ver qué se entiende por mapa de riesgos. Es el conjunto de actividades que le permiten a una entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión. El resultado de todas estas actividades se materializa en un mapa de riesgos de corrupción. A mí siempre me gusta hacer como una analogía para que los que de pronto no conozcamos, no sepamos qué es la gestión de riesgos, que es un mapa de riesgos de corrupción, que finalmente el mapa de riesgos y el plan anticorrupción son herramientas de gestión para la prevención de la corrupción. Entonces yo siempre hago como una analogía, como un símil, y lo hago de la siguiente forma. Uno va al médico en términos generales por 2 razones. Uno, porque estoy enfermo. Esa es una. O 2, voy al médico para que me mande a realizar todos los exámenes periódicos que uno debería realizarse periódicamente, anualmente, semestralmente, no sé. Entonces, yo voy al médico porque quiero que me revise simplemente para que me mande a hacer los exámenes periódicos. Entonces me revisan, me hacen los exámenes y después de leer, ver los resultados, me dice, pilas Marta, porque aquí lo que sale es que usted puede ser propensa, no sé, a una diabetes, a un infarto. ¿Listo? Entonces me dice, bájele al estrés, cambie la dieta, haga ejercicio, coma más sano, me dice el médico. Y además me manda a realizar, me manda una receta médica. Si yo no sigo, digamos, todo ese protocolo, todas esas recetas, me da el infarto. Se me materializó el riesgo. Fíjense ustedes que el riesgo es que se materialice esa enfermedad. Las causas son todo lo que les estoy diciendo. El estrés, la dieta, tener una vida tan sedentaria, no hacer ejercicio, no comer sano. Esas son las causas. ¿Y cómo lo controlo? Digamos que ahora sí, comiendo más sano, haciendo ejercicio, con la receta médica que me formuló. Entonces, todo este símil es para que ustedes entiendan qué es la gestión de riesgos y, finalmente, ¿para qué sirve la gestión de riesgos? Yo identificando un riesgo, sabiendo por qué ocurre su causa, lo podré controlar. Entonces, se trata de eso. Y uno escucha gestión de riesgos o riesgos de gestión, riesgos de salud, riesgos de contratación, riesgos de seguridad del trabajo, riesgos de seguridad digital y riesgos de corrupción. Digamos que cada uno tiene su tecnicismo. Decíamos atrás que el mapa de riesgos es el primer componente del plan anticorrupción. El mapa de riesgos hace parte del plan anticorrupción. En ese sentido, el mapa de riesgos o la gestión de riesgos tiene que tener una política de administración de riesgos, una forma, digamos, la parte sustantiva, la construcción de riesgos, una consulta y divulgación, un monitoreo y revisión y un seguimiento. ¿Y qué es eso de política de administración de riesgos? Todo parte de arriba. Es como la voluntad, el propósito, las directivas que da la administración, la alta dirección para gestionar el riesgo. Todo parte de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay una voluntad, si no hay unas directrices, esto se cae. Entonces, todo
parte de arriba. Entonces, es la declaración de la Dirección para la Gestión del Riesgo. Y ahí en esta política se establecen los lineamientos ya, para el manejo, para el tratamiento, para el monitoreo, para el seguimiento del riesgo. ¿Sí? Entonces, repito, el compromiso de la administración es determinante para el manejo de los riesgos. De ahí es que parten las directrices para gestionar, para administrar, para manejar el riesgo. Entonces, esto es determinante. Bueno, esto en cuanto a política de administración. Ahora yo digo que llegamos a la parte sustantiva, a la parte más gruesa, a la parte más importante, a lo que es la metodología, el paso a paso para que empecemos a construir el riesgo de corrupción. A mí me gusta dividir esto en cinco capítulos, en 5 partes. Partimos de una contextualización, seguimos con una identificación del riesgo de corrupción, un análisis sin controles, una valoración con controles y un tratamiento. Yo contextualizo, identifico el riesgo, lo analizo sin controles, lo valoro con controles y lo trato. Esas son las partes fundamentales. ¿Y qué es eso de contextualización? Es como mi caracterización, es mi entidad respecto al entorno, externamente, mi entidad para afuera. Es decir, yo, entidad, soy única, soy diferente a las demás. Yo podré ser una alcaldía, alcaldía de un mismo departamento, pero las dos son diferentes. Tienen diferente presupuesto, tienen sus propias características, sus propias connotaciones. Es diferente. Yo no puedo decir, y hablando ya más general, yo no puedo decir que, por decir algo, Antioquia y Amazonas son iguales. Tienen diferentes características. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo un poquito loco. Es diferente aquí en Cundinamarca los indígenas. Muy probablemente en Cesar sí los haya, en Magdalena lo va a haber. Entonces, todas esas características me hacen diferente. Internamente en mi entidad hacia adentro, planes, programas, proyectos, recursos técnicos, humanos, financieros. La combinación de los dos me va a dar mis procesos. Tratándose de corrupción, tengo que analizar el contexto particular a que se enfrentan los procesos ante los riesgos de corrupción conforme a mi misionalidad. Esto en cuanto al contexto. A mí me gusta mucho contar una historia. Los que de pronto me han oído esta charla, yo siempre cuento una historia que a mí me impactó mucho y tiene que ver mucho con el contexto. Resulta que en un departamento, no voy a decir en dónde, del territorio colombiano, les empezaron a suministrar la alimentación a niños literalmente con hambre, muriéndose de hambre. Entonces les llevaron la alimentación, primer día el desayuno, niños, repito, con hambre, les llevaron el desayuno, no comieron, segundo día tampoco, tercero tampoco, y así el tiempo pasó, no sé cuánto pasó, si mucho o poquito, en todo caso, empezaron a analizar y se dieron cuenta que les estaban llevando como alimentación comida que ellos no estaban acostumbrados. Les cambiaron la comida por lo que comen en este territorio y ahí empezaron a comer. Es decir, fíjense que había un problema en el contexto. No es lo mismo lo que se come en el interior a lo que se come no sé, en la costa atlántica o en la costa pacífica o en el sur del país. Seremos del mismo país, pero tenemos diferencias. ¿Listo? Esto en cuanto al contexto. Bueno, volviendo, ya contextualicé, ahora voy a empezar a identificar el riesgo de corrupción. En cuanto a la identificación del riesgo de corrupción, debo señalar que los riesgos se identifican por procesos. La norma técnica nos señala 4 procesos: los estratégicos, los misionales, los de apoyo y los de evaluación. De aquí se derivan los subprocesos.
Pueden llamarlos los macroprocesos o procesos, y se derivan los subprocesos. Estratégicos, por ejemplo, estratégicos son los procesos de planeación. También a veces están los procesos de comunicación. En los procesos misionales son los que marcan mi quehacer, lo que hago yo, mi misionalidad, a lo que yo me dedico. Los de apoyo son los que jalonan a los demás. Ahí están contratación, archivo, talento humano, los jurídicos, los financieros, las TICs. Jalonan a los demás. Los procesos de evaluación son los procesos de las oficinas de control interno de gestión. Tengo claro mis procesos, mis subprocesos, y es determinante el objetivo del proceso, es decir, los resultados que se esperan cumplir para mi visión, para mi visión. Eso es determinante. Entonces, los riesgos se identifican sobre procesos, subprocesos, y, repito, es determinante el objetivo del proceso. Por experiencia, la experiencia que nosotros, Secretaría de Transparencia, tenemos para acompañar, para asistir en la gestión de riesgos, nuestra experiencia nos ha dicho que en todos los procesos se pueden presentar riesgos de corrupción, en todos los procesos. Entonces, identificamos sobre procesos, subprocesos, y tenemos claro el objetivo del proceso. A ver, a mí me encanta esta diapositiva, siempre digo que la tengan ahí presente cuando acompañamos, cuando se presta asistencia técnica. ¿Y por qué? Porque a veces confundimos, uno ve que es muy usual confundir riesgo, causa, a veces consecuencia. El riesgo responde a la pregunta, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede suceder? Y más allá de qué me puede suceder, es qué malo me puede pasar. Ese es el riesgo. Y la causa es, ¿y por qué le pasa eso? ¿Por qué le sucede eso? Ah, la robaron. Claro, dejó la puerta abierta. Fíjese que en este caso la causa era dejar la puerta abierta o la ventana. ¿Y cómo lo minimizo? ¿Cómo evito o trato de eliminar eso que puede pasar? ¿Cómo lo minimizo? Yo siempre digo, finalmente, eso es lo que yo busco con un mapa de riesgos de corrupción. Y la consecuencia es, ¿qué pasaría si un riesgo de corrupción se materializa? Puedo anticiparles que la materialización de un riesgo de corrupción genera un impacto muy grave, muy delicado, genera muchos daños a una entidad. Digamos que la metodología, que los lineamientos los emite Secretaría de Transparencia, los lineamientos para la gestión de riesgos de corrupción, hay cuestiones muy parecidas a la metodología para riesgos de gestión, pero sin embargo tenemos un tecnicismo propio que lo marca la prevención de la corrupción. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver un poco cuál es ese tecnicismo. En términos generales, uno podría decir que un riesgo es la posibilidad de que suceda un evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Eso, en términos generales, es un riesgo. Un riesgo es una posibilidad. Pero, ¿qué es riesgo de corrupción? Si ustedes se acuerdan, decíamos más atrás que corrupción era uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Eso es corrupción. Y como que si llegamos como a la unión, podríamos decir que el riesgo de corrupción es la posibilidad de que por una acción o por una omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Fíjense en ustedes que volviendo atrás, volviendo a la definición general de riesgo, donde dice posibilidad de que suceda un evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos, ese impacto es la misma corrupción. ¿Listo? Nosotros en Secretaría de Transparencia, porque yo les decía un poquito más atrás, a veces la corrupción es difícil determinar qué es corrupción.
Entonces, nosotros le sugerimos a las entidades que, que utilicen como esta tablita: descripción del riesgo, acción o omisión, uso del poder, desviar de la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Porque uno escucha, por ejemplo, una que yo he visto muchas veces: incumplió la ley. No todo incumplimiento de la ley es corrupción, no todo. Entonces, volvemos a esta definición. Fíjense que en cierta forma hay una intencionalidad. ¿Listo? Otra que yo he visto muchas veces es la recarga laboral. Eso tampoco es corrupción. Podría ser una causa de un riesgo. Uno tendría que entrar a analizar si de pronto es un riesgo, una causa de un riesgo de corrupción o un riesgo de gestión. A mí me encanta particularmente, a mí me gusta mucho utilizar digamos, los grandes escándalos que salen en materia de corrupción, los escándalos que salen en la prensa. Otra fuente sería, por ejemplo, la Fiscalía, como para enmarcarlo dentro de esta metodología, a ver si es como una prueba piloto, por así llamarlo. Entonces, me gusta también utilizar mucho de contratación. ¿Por qué? ¿Por qué digo de contratación? Porque según los estudios, según los análisis, los mayores, o más bien un alto porcentaje de riesgos de corrupción materializados se presentan en la contratación. Pues a veces protegemos tanto la contratación. Finalmente, la contratación es una forma de cumplimiento de los cometidos estatales. El Estado cumple su misionalidad, su función a través de la contratación pública. Entonces, este caso que les tengo aquí se los traigo, es de un caso, se presentó en una entidad territorial, no voy a decir cuál fue. La idea no es estigmatizar a nadie, por supuesto, pero esta fue la situación. Pedía dinero a cambio de entregar los contratos a ciertos contratistas. Esto sí puedo decirles que sí era un contrato de obra pública. Entonces, se pedía dinero para entregar contratos a algunos contratistas. Cuando existe un riesgo de contratación, de corrupción en contratación, ¿qué hago para que eso pase? Les voy a poner un ejemplo que pasa muchísimo. Uno ve en la gestión de riesgos, y pasa muchísimo, un alto porcentaje, mis compañeros, los que hemos prestado asistencia técnica, seguramente todos lo hemos vivido, que colocan, por decir algo, un direccionamiento de un proceso de selección. ¿Cuál es la causa? Entonces le colocan a uno tráfico de influencias, abuso de poder, cuestiones de ese tipo. Entonces, fíjense que la causa se vuelve como muy etérea, como que uno no la puede, no sabe qué es. Entonces, yo siempre les digo, bueno, ¿por qué tráfico de influencias? No, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Entonces me dicen, no, es que puede suceder que el director, representante, gerente, lo llame a uno y diga, es que usted tiene que adjudicarle el contrato a Pepito Pérez. Ok. Entonces, ahí viene como el tráfico de influencias, como el abuso de poder, Dije, bueno, está bien. Usted dice, ¿y usted qué hizo para entregar, o qué va a hacer para entregarle, hablando hipotéticamente, para entregarle esa obra a Pepito Pérez? Dijo, pues no, pues me toca incluir una disposición, en el estudio previo, en los pliegos de condición, que solo Pepito Pérez cumpla. Y dije, entonces usted me está dando ya cuál es la causa. Eso no es como el humo que apareció así nomás. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya lo aterrizamos esa causa. Entonces, nosotros, en conclusión, hemos visto cuestiones así muy etéreas. Siempre les pido, porque es que es una causa etérea, pues lo que queremos es que este ejercicio sirva. Y si colocamos cuestiones así, que un día vi, que decía deshonestidad, cuestiones así no sirven. Siempre lo que buscamos
es aterrizar es la causa. Finalmente, lo que yo controlo es la causa. Fíjense que yo les ponía un ejemplo muy tonto, que era, la robó, claro, dejó la puerta abierta. Fíjense que la causa es que dejó la puerta abierta. Pues lo que yo tengo que controlar es eso, lo que tengo que atacar es eso. Nosotros en Secretaría de Transparencia solicitamos o sugerimos, más que solicitar, sugerimos una redacción del riesgo. Y es el siguiente: posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio de terceros para favorecer a un proponente con una adjudicación o yo con un contrato. Yo siempre le llamo nombre y apellido. El nombre es como, fíjense, la posibilidad de recibir o solicitar cualquier daño o beneficio a nombre propio de tercero. Ese es como el nombre. El apellido cambiará. Podría ser para otorgar un subsidio, para realizar un nombramiento. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy precisos en esa redacción. Porque si el riesgo está mal, yo me doy cuenta que vamos como a patinar en la causa. Y, por supuesto, en el control. Les decía yo que en riesgos de corrupción, cuando se materializa un riesgo de corrupción, las causas son nefastas. Por ejemplo, en este caso que les estoy poniendo, que están aquí viendo en sus pantallas, ¿cuáles fueron las consecuencias por la materialización de este riesgo de corrupción? Uno, investigación, por supuesto, investigación de fiscalía, de los órganos de control. Otra, que siempre digo que esto a mí me genera mucha rabia, mala calidad de las obras. Es muy común que por culpa de la corrupción se cambien la calidad de las obras. Entonces, se baja la calidad, se desmejora. Y dejo para lo último una que para mí es fundamental, y es la pérdida de imagen institucional. Esa es fundamental, y ahorita lo veremos más adelante cuando analicemos el impacto, vamos a ver todas estas consecuencias, todo este daño que se genera en la corrupción a nivel entidad, incluso a nivel personal. ¿Y qué pasa si un riesgo de corrupción se materializa? Un plan de mejoramiento. Primero, yo tengo que, si presuntamente se materializa un riesgo de corrupción, yo debería informarle a la autoridad competente, llámese, no sé, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, a la autoridad competente, informar de esa materialización. Y, por supuesto, yo debería entrar a revisar mi mapa de riesgos de corrupción y ajustarlo. Hubo alguna problemática. Porque vuelvo y repito, finalmente el mapa de riesgos de corrupción es una herramienta de gestión para la prevención de la corrupción. Bueno, sigamos. Un segundo, no me corrió. Un segundo, no me está corriendo. Ya contextualicé. Ya hablamos contextualización interna, externa, identifiqué los riesgos por proceso, subproceso, el objetivo. Miramos todo lo que era riesgo, causa, control y consecuencia. Ahora vamos a entrar a analizar o a mirar, a estudiar el análisis sin controles, para posteriormente verlo con controles y el tratamiento. ¿Qué es eso del análisis sin controles? Es para determinar el riesgo inherente. Y se realiza a través como de la combinación de dos variables. Probabilidad, la probabilidad siempre es vertical, y el impacto horizontal. Probabilidad vertical, impacto horizontal. Y eso me va a determinar la zona inicial de riesgo. Probabilidad, impacto, es el riesgo inherente. En la metodología actual, les anticipo que nosotros estamos en un proceso de actualización del mapa de riesgos de corrupción. Como les decía más atrás, Secretaría de Transparencia le corresponde, es la responsable de emitir
los lineamientos para los riesgos de corrupción. Eso lo tocaremos más adelante cuando hablemos de los programas de transparencia y ética en el sector público. Pero en este momento, la probabilidad se mide de la siguiente forma. Tiene 5 niveles, va desde rara vez, que tiene un nivel, cuando el riesgo no se ha presentado en los últimos 5 años, improbable se presentó una vez en los últimos 5 años, tiene un nivel 2, posible se presentó una vez en los 2 últimos años, un nivel 3, probable se presentó una vez en el último año, nivel 4, y el último, que es el más alto, se ha presentado más de una vez y tiene un nivel 5. Por ejemplo, lo que hablábamos aquí atrás, posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio de terceros para un favorecimiento a un proponente con una adjudicación o con un contrato. Entonces, si después de realizar el análisis determinamos que es casi seguro vamos a estar en el nivel 5 y dejémoslo ahí en el radar. El impacto. Normalmente un mapa de riesgos es una tabla de 5 por 5. 5 rara vez, improbable, posible, probable y casi seguro. 5 probabilidad, que es vertical. 5 por 5. Y tiene también impacto 5, que es horizontal. Esto, por ejemplo, en gestión de riesgos, en riesgos de gestión. Pero en riesgos de corrupción, por la gravedad, la importancia de la corrupción, solo tiene 3 niveles. Como quien dice, los niveles más bajos no se miran. Se miran, uno podría decir que es medio, alto y más alto, moderado, mayor y catastrófico. Entonces, tratándose de riesgos de corrupción, uno podría decir que es una tabla de 5 por 3. 5 probabilidad, que es vertical, y 3 horizontal, impactos, moderado, mayor y catastrófico, siendo el más grave, como les decía, el catastrófico. Pero, ¿cómo se analiza el impacto de un riesgo de corrupción? Analizar el impacto de un riesgo de corrupción es complicado. Decíamos más atrás que todos los daños que le genera la corrupción a un país. Eso por un lado. En términos de corrupción, da lo mismo que se pierda poquito o que se pierda mucho. Eso en términos de corrupción. O dicho de otra forma, es tan corrupto el que roba poquito como el que roba mucho. Es igual de corrupto. Otra cosa diferente son las responsabilidades que se generen por ese acto. ¿Sí? Pero uno podría decir es un poquito corrupto, es medio corrupto, es corrupto. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos que determinarlo por el daño, por lo que se perdió, no lo podríamos hacer. Entonces, en ese sentido, Secretaría de Transparencia realizó una tablita con 19 preguntas que dicen así más o menos: si el riesgo de corrupción se materializa, podría afectar al grupo de funcionarios del proceso. Entonces, voy a ponerme de ejemplo. Por ejemplo, que en Secretaría de Transparencia existiera algún trámite, que no lo existe, pero por ejemplo, y yo, Marta, cobrara por ese trámite. Fíjense en ustedes que afectaría a mis funcionarios, podría afectar el cumplimiento, podría afectar a todo el sector. Y ahí estoy contestando varias preguntas. Desafortunadamente, uno a veces ve que la gente dice, no dice esa entidad, sino ese sector es muy corrupto. Hay veces que también uno oye hablando de entidades territoriales, esa entidad territorial es corrupta. Fíjese que de alguna forma se estigmatiza. ¿Sí ven el impacto tan fuerte que genera la corrupción? Y en términos personales, me ha pasado muchísimas veces, muchas veces, que dando charlas o prestando asistencia técnica, la gente le dice a uno, yo trabajé en la entidad que es muy cuestionada, me retiré de esa entidad y cuando presentaba la hoja de vida, no conseguía nada. Me tocó quitarla de la hoja de vida y me fue mejor. Perdí experiencia. Y al revés también lo he escuchado.
una vez dando una charla para el sector privado, me contaban lo mismo. Me decían, me ha llegado mucha gente muy buena, pero cuando yo veo que que trabajó en tal parte, yo ya no, prefiero no contratarla. Entonces, fíjense todo el daño que puede generar la corrupción. Da lugar a procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales, penales. Genera pérdida de credibilidad del sector, como les digo. Genera daño ambiental. Ambientalmente les puedo decir que pueda que el acto de que se pague por una licencia ambiental poquito, pero el daño ambiental por una licencia maldad es enorme, es cuantioso, es horroroso. Siempre dejo para la última, para mí la más grave, la pregunta número 16. Si el riesgo de corrupción se materializa, podría ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas. Fíjense ustedes que hablábamos un poquito más atrás que la corrupción quebranta los derechos humanos. La corrupción es criminal, la corrupción es asesina. Un puente que se cae, niños que no les llega alimentación escolar. La corrupción es criminal. Si contestamos afirmativamente esa pregunta, ya con eso se considera el riesgo catastrófico. ¿Por qué? Porque cada una de estas 19 preguntas tendrá un valor. Si yo contesto afirmativamente de 1 a 5, voy a estar en moderado, de 6 a 11 en mayor, de 12 a 19 en catastrófico. Entonces, el mensaje es, empiece por la 16, perdón. Si esa es positiva, ya con eso es catastrófico. Obviamente, si uno analizara muy seguramente, llegaría a las 12 o más preguntas afirmativamente. ¿Y eso por qué es así? ¿Por qué Secretaría de Transparencia tomó, digamos, esa decisión? Porque finalmente, digamos, el mayor bien a proteger es la vida misma. Entonces, como les decía, el riesgo, la corrupción es criminal, es asesina. Entonces, si por ejemplo, volviendo a nuestro casito, retrocedo otro poquito, aquí donde estará a este riesgo de corrupción, posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio de terceros para favorecer a un promovente con una adjudicación y un contrato, que decíamos, si vemos que en la probabilidad es casi segura porque se ha presentado más de una vez, y lo colocamos en el nivel 5, probabilidad 5, que les dije, tengámoslo en el radar, y después de haber hecho la tablita, consideramos que, no sé, vimos 12 preguntas afirmativamente, estamos en catastrófico. Ya cuando lo combinamos, catastrófico, aquí casi seguro, y con catastrófico, fíjense que vamos a estar aquí en el nivel más alto, catastrófico con casi seguro. Estamos en zona roja, estamos agonizando, pero esto es sin controles. Pasamos ya a la valoración controles, ya contextualizamos, identificamos el riesgo, lo analizamos, probabilidad de impacto 5×3, y ahora lo vamos a valorar. ¿Qué se quiere con esta valoración, con esta evaluación del riesgo? Es comparar los resultados del análisis de los riesgos ya con los controles. Y ahí vamos a determinar, vamos a establecer lo que se conoce con el nombre de riesgo residual. Finalmente, y lo he dicho varias veces, los controles establecidos permiten mitigar la posible materialización de un riesgo de corrupción. Según los lineamientos de gestión de riesgos de corrupción para el control o las variables para el diseño de controles, son 6. Uno, un responsable. ¿Quién es el responsable para controlar ese riesgo? Periodicidad, cada cuánto se debe ejecutar ese control. ¿Cuál es el propósito de ese control? ¿Para qué sirve? ¿Qué busco yo con ese control? ¿Cómo se realiza ese control? Las observaciones y decisiones, es decir, me equivoqué, hice algo mal, hay un reproceso, devuelvo, ¿qué hago? Y las evidencias para la ejecución del control.
Es muy, yo les hablaba atrás, cuando estábamos colocando un ejemplo que veíamos, por ejemplo, tráfico de influencias, abuso de poder, en causas. Hemos visto también muchos controles que señalan, a ver, recuerdo un caso que decían deshonestidad, una causa que, vuelvo y digo, no le dice a uno nada. Y le preguntaba yo, y bueno, ¿y usted cómo va a controlar la deshonestidad? Decían, con una capacitación. Primero, digamos, una deshonestidad no se va a controlar con una capacitación. La capacitación, y lo hemos visto muchísimas veces, ahorita me acordé de este ejemplo, pero es muy común, la capacitación se convierte en una actividad del control. Por ejemplo, yo, entidad, hablando de un riesgo, por ejemplo, de gestión, de adquirir un software, y necesito capacitar un software para las PQRs, y necesito que la gente me aprenda eso, pues los capacito. Fíjense que esa capacitación se convierte en una actividad. ¿Listo? Entonces, tengamos muy presente que eso no nos va a servir una capacitación como control. Entonces, finalmente, lo que yo busco con el control es como bajar. Estamos en este nivel. Bajar ese nivel, lo que quiero es moverlo. Tratándose de riesgos de corrupción, el impacto es inamovible. Siempre, siempre va a quedar en la misma zona. ¿Por qué? Porque la forma en que están configuradas las preguntas siempre va a ser igual. Es decir, podré yo tener controles en cuanto a la probabilidad, pero siempre el impacto va a generar, no sé, procesos fiscales, penales, va a haber pérdida de credibilidad. De la forma en que están configurado el impacto, siempre, siempre el impacto va a ser negativo. ¿Listo? Esto en cuanto a la valoración del control. En cuanto al tratamiento, el tratamiento, por ejemplo, en un riesgo de gestión es aceptar, reducir, compartir y evitar. Un riesgo de corrupción no admite aceptación. Un riesgo de corrupción es por sí mismo, por sus mismas características, inaceptable. Siempre, 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 siempre deben conducir a un tratamiento. Entonces, en ese sentido, yo o lo puedo reducir, lo puedo evitar o lo puedo compartir. Por reducir, ¿qué busco? Pues su nombre mismo lo indica. Son aquellas medidas orientadas a reducir la probabilidad. Evitar, cuando yo abandono las actividades que dan lugar al riesgo. Y compartir es, por ejemplo, yo podré compartirlo, pero nunca transferir las responsabilidades. A veces yo siempre he dicho que tratándose de un riesgo de corrupción es difícil el compartir. Entonces uno podría irse o por el reducir y el evitar. Eso dependerá de cada riesgo, de cada situación en particular. Sin embargo, todo el mundo le dice a uno, lo que tengo que hacer es a veces evitar. Sin embargo, voy a poner un ejemplo loco. No, a mí me da miedo que pongan una bomba y no salgo. Me da miedo que me roben y no salgo. Me da miedo que me pase algo en la calle. Entonces, toca entrar a valorar cada situación en particular. Una de las cuestiones a las que se ha enfrentado, o nos hemos enfrentado Secretaría de Transparencia, es a la publicación del mapa de riesgos. La ley de transparencia dice, el plan anticorrupción debe publicarse. Hemos dicho, dijimos más atrás, el mapa de riesgos hace parte del plan anticorrupción, por lo cual el mapa debe publicarse. Sin embargo, nos hemos enfrentado a situaciones donde unos consideran que el mapa de riesgos no se debe publicar. Muchas entidades, por ejemplo, de la parte financiera del sector financiero, nos lo han dicho. ¿Cómo le voy a dar yo armas a mi competencia?
Otros dicen, uy, pero publicar los controles les ya no armas al corrupto, como le estoy diciendo cómo controlar las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otros que dicen, no, eso es transparencia, debe publicarse. Afortunadamente, digamos que en esta coyuntura, la coyuntura misma la resolvió la misma ley de transparencia, donde creo que el artículo 18 y 20 señala que se podrá anonimizar, ese es el término, anonimizar algún elemento constitutivo del mapa de riesgo de corrupción, siempre y cuando yo tenga el índice de información clasificada y reservada. En ese sentido, la publicación podrá ser parcial siempre y cuando yo tenga el índice de información clasificada y reservada. Y ahí estén estén determinadas las condiciones de reserva y clasificación de algunos de los elementos que hacen parte del mapa de riesgos. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, del mapa de riesgo, anonimizamos el control, pero no necesariamente puede ser el control, puede ser la causa o pueden ser las dos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no hago visible en mi página, por ejemplo, aquí el control, pero sí lo tengo en mis archivos el mapa. No lo hago visible, no quiere decir que no haga la actividad, no lo hago visible para los demás. Bueno, entonces, volviendo, vuelvo y repito, para mí esta es la parte fundamental, el paso a paso para la construcción del mapa de riesgos, es la parte sustantiva. Contextualizo, interna y externa, me dan los procesos, identifico el riesgo de corrupción por procesos, acordémonos que son los procesos estratégicos, los procesos misionales, los procesos de apoyo que jalonan a los demás y los procesos de evaluación. El riesgo, que malo me puede pasar, la causa por qué sucede, el control, cómo lo minimizo. Vimos un ejemplo, análisis sin controles, probabilidad de impacto, probabilidad vertical, impacto horizontal, una tabla de 5×3, valoración, que finalmente es el riesgo residual. Vimos que se puede bajar la probabilidad, más nunca mover horizontalmente, y el tratamiento. Reducir o evitar, porque un riesgo de corrupción no admite aceptación. Bueno, entonces llegamos a la parte de consulta y divulgación. Lo que se quiere tanto con el plan como con el mapa es que sea un proceso participativo. Y en este caso, al igual que el plan anticorrupción, le corresponde liderarlo, llevarlo a cabo a las oficinas de planeación. En este sentido, estas oficinas deben diseñar una estrategia de divulgación en todas las etapas, es decir, como un proyecto, un borrador, antes de su publicación, ya la publicación del mapa, y después de la publicación. Al igual que el plan, debe publicarse a 31 de enero de cada año. Tiene un monitoreo y revisión, primera y segunda línea de defensa, que yo siempre digo, la primera obedece al autocontrol. Yo debería estar permanentemente, yo como dueña, por decir algo no sé, de contratación, debería permanentemente monitorear eso. Le corresponde también a las oficinas de planeación, y el seguimiento que le corresponde adelantarla a las oficinas de control interno, y por lo menos se hace 3 veces al año, igual que el plan anticorrupción, con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y 31 de diciembre, y la publicación se realiza a los 10 días hábiles siguientes a la publicación del plan anticorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento las oficinas de control interno deberían estar adelantando el segundo seguimiento a sus mapas de riesgo y también al plan anticorrupción para su posterior publicación. Bueno, esto era en términos generales lo que tiene que ver con la gestión de riesgos de corrupción. Voy a empezar a hablarles de un artículo muy importante que se encuentra establecido en la Ley 2195 del 2022, que fue sancionado el pasado 18 de enero. El artículo 31 nos dice
que se modifica el artículo 73 que tiene que ver con los planes anticorrupción y de atención al ciudadano. Entonces, el artículo 31 crea los programas de transparencia y ética en el sector público. Si ustedes están viendo acá, nosotros los bautizamos PETESPO, por sus siglas, Programas de Transparencia Ética en el Sector Público. Bueno, para comenzar, primero debo señalar que con esta ley, con la ley 2195, se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Bueno, entonces se modifica este artículo 73. Entonces uno podría decir, lo que quiere decir, lo que nos están diciendo, es que los planes anticorrupción y de atención al ciudadano dejaron de existir. Entonces uno diría, sí. Sin embargo, digamos como en la transición, o por motivo de esta transición, junto con el Departamento Administrativo de Función Pública, el 22 de marzo, expedimos un comunicado diciendo, sigan con el plan anticorrupción hasta tanto no se publiquen los lineamientos de los programas para los programas de transparencia y ética en el sector público. El artículo 31, entonces en este sentido, seguimos hasta tanto no se publiquen. El artículo 31 nos dice, todas las entidades de los niveles nacionales, departamentales y municipales deben elaborar, deben implementar, deben adoptar los programas de transparencia y ética en el sector público. ¿Qué buscan? La promoción de la cultura de la legalidad, gestionar el riesgo de corrupción. La ley en particular habla de identificar, medir, controlar y monitorear. En síntesis, es la gestión del riesgo de corrupción. Finalmente, para resumir, lo que se busca es prevenir la corrupción. Señala igualmente que los lineamientos para la implementación de los programas de transparencia y ética en el sector público los tiene que emitir Secretaría de Transparencia. En este sentido, pues les comento que Secretaría de Transparencia a lo largo del año ha venido trabajando en los lineamientos para la implementación de los programas de transparencia y ética en el sector público. Estamos en eso, estamos trabajando en ese borrador y estos lineamientos, porque la misma ley, el mismo artículo los señala, tendrán un enfoque de riesgos de corrupción. Los programas, dice este artículo 31, los programas de transparencia y ética en el sector público deberán contemplar, entre otras, los siguientes componentes. Administración de riesgos. Habla también de redes interinstitucionales y canales de denuncia, transparencia, acceso a la información, estado abierto e iniciativas adicionales. Estos, a grandes rasgos, son los componentes que nos señala la ley que deben contener estos programas de transparencia y ética en el sector público. Entonces, como les digo, nosotros estamos trabajando en estos lineamientos. Esperamos prontamente pues, poder expedirlos. Y también, paralelamente, yo les decía un poquito más atrás que también estamos actualizando la guía para la gestión de riesgos de corrupción. En este sentido, este mismo artículo 31 señala que para la administración de riesgos, es decir, será mapa de riesgos, será gestión de riesgos de corrupción, lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas. Y también habla del principio de la debida diligencia. El principio de la debida diligencia es que yo tengo que conocer a mi gente. Por ejemplo, son en contratación. Tengo que conocer quiénes son mis proponentes, a quién voy a contratar. Más o menos a eso se refiere el principio de debida diligencia. Volviendo a la gestión de riesgos, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Le hemos incluido también fraude. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos o hemos tenido varias inquietudes de parte de las entidades
en cuanto a lo que se refiere la diferenciación entre fraude y corrupción. Según la guía 5 de la gestión de riesgos, el fraude es externo, cuando se sale de mi esfera de dominio. Acuérdense que corrupción es uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, hacia adentro. Y fraude es cuando sale de mi esfera de dominio. Entonces, en ese sentido, nosotros también estamos incluyendo en la gestión de riesgos de corrupción todo lo que se refiere a fraude. También señala este artículo 31 de la Ley 2195 que la Agencia de Renovación del Territorio acompañará la adopción de los programas de transparencia y ética en los municipios PDET. Para lo cual, por supuesto, contará con el apoyo de la Secretaría de Transparencia. Bueno, esto en términos generales es la gestión de riesgos de corrupción. Como les dije, primero empezamos con un momento, con un espacio, que yo le llamo espacio de reflexión sobre el daño que representa, que genera la corrupción para un territorio, para el país, para el mundo en general. Seguimos con plan anticorrupción, mapa de riesgos y terminamos con el artículo 31 sobre los programas de transparencia y ética en el sector público. Entonces, en este momento, si alguien tiene alguna inquietud o quiere realizar algún comentario, los escuchamos. Muchas gracias, Marta, por esta gran reflexión sobre cómo combatir la corrupción y la importancia de la gestión de riesgos para mejorar la transparencia, el acceso a la información pública y fortalecer la relación Estado-ciudadano. De igual forma, les recordamos diligenciar el listado de asistencia, el cual ha sido publicado en el chat de esta capacitación. También les recordamos que la presentación, grabación del evento e información de interés estará disponible en la página web de la Secretaría de Transparencia en secretariatransparencia.gov.co, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, @stransparencia, y la grabación de esta capacitación estará en nuestra cuenta de YouTube, Secretaría Transparencia, Gobierno de Colombia. Finalmente, si tienen preguntas, podrán dejarlas en el chat junto con su correo electrónico y estas serán solucionadas. De igual forma, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron atentas y encontraron de gran utilidad este espacio de capacitación. Feliz día y feliz semana.